el día de campo. Sin importar cuánto nos pueda gustar el campo, si hay una helada, la natación tendrá que esperar. Estoy hablando de cambios reales que ya están teniendo lugar. No se trata de un vago futurismo. Estos cambios están transformando el mercado de trabajo de un modo tan seguro como la maquinaria de la industrialización y la economía del capitalismo comenzó a hacerlo hace 200 años. En ese entonces, Adam Smith escribió Riqueza de las Naciones para demostrar la eficacia de la división laboral, que es el fundamento del mundo industrializado del empleo. Cuando Adam Smith publicó el libro en 1776, era difícil pensar que los demás quedarían tan y profundamente transformados por las disposiciones del trabajo. En ese tiempo, solo afectaban a una minoría de obreros británicos y a casi ningún trabajador en otros países. Otra de las reflexiones de Smith, tan significativa como la división del trabajo, fue reconocer que cuando cambia el sistema mediante el cual se realiza el trabajo, también cambian las funciones, valores, sentido de la identidad y arreglos sociales de la gente. Parafraseando un lema de la campaña presidencial de Bill Clinton de 1992, fue Adam Smith quien se dio cuenta de lo siguiente: son los medios de producción, no se dan cuenta. Todo esto cambió con la industrialización, y está nuevamente cambiando con los postindustriales que describimos aquí. El dolor del cambio. El advenimiento de la industrialización provocó inmenso dolor, y su fin también causará lo mismo. El gran filósofo Alfred North Whitehead notó correctamente que el primer paso de la sabiduría sociológica es reconocer que los principales progresos de la civilización son progresos que destrozan las sociedades en las que ocurren. Aprovechando los conocimientos de las más lúcidas mentes, añadiremos el comentario de Henry Thomas Buckle, el historiador inglés, cuya Historia de la Civilización fue la obra más ampliamente leída de su época. Toda nueva verdad que fue propuesta, durante algún tiempo provocó reacciones adversas, produjo incomodidad y con frecuencia infelicidad. A veces perturbó las sociedades y religiones, y a veces simplemente te perturbó viejas y muy queridas asociaciones de pensamientos. Solo después de un cierto intervalo, y cuando el marco de trabajo de los asuntos se ajustó a la nueva verdad, que se hacen preponderantes los buenos efectos, pero en un principio siempre hay daño. Y si esta verdad es tan grandiosa como novedosa, el daño que produce es muy grave. Así, lejos de tener un punto de vista muy optimista de la deslaborización, temo sus profundos efectos, y estoy dispuesto a pasar el resto de mi propia carrera, ayudando a los demás a prepararse ante ello. Tomar ventaja de nuestros propios preparativos. La conclusión del presente capítulo será un pequeño inventario de nuestras propias actitudes y suposiciones, consistente en frases que con frecuencia se dicen acerca de la situación contemporánea del empleo. No es un cuestionario, y la meta no es obtener la mayor puntuación. El objetivo es poner énfasis sobre temas en los que usted debe imaginar y pensar en ellos. Lea cada frase, y medite por un momento sobre la manera en que se relaciona con sus propias suposiciones. Ponga una marca en el espacio si antes de leer este libro escuchó algo parecido, y si estuvo de acuerdo con ello. Ponga una marca y un signo de más si alguna vez usted mismo llegó a decir algo similar. Y ponga una marca y un signo de menos si nunca oyó decir algo como esto, o si estuvo en desacuerdo cuando se lo dijeron. Luego proceda al siguiente comentario de la lista. 7. Tarda más tiempo en que los buenos empleos regresen después de esta reciente recesión, pero así ocurrirá. 2. La principal causa de la pérdida de empleos en este país fue el menor costo de la mano de obra en otros países. 3. Todo es tan solo el último capítulo de las máquinas que se apoderan de nuestros trabajos. 4. La tecnología de la información es un solvente que está haciendo desaparecer los empleos. 5. Pronto terminará la subcontratación. Además, solamente subcontratan funciones periféricas, no pueden subcontratarse las labores básicas sobre las que se basa una empresa. 6. Estos recortes de empleo son el producto de la codicia corporativa. Si las empresas no fueran tan egoístas, contratarían a más trabajadores y les pagarían buenos sueldos. 7. En el inestable mercado de hoy, estamos relativamente a salvo si contamos con mucha formación académica, especialmente con un posgrado. 8. La fuerza de trabajo eventual ahora realiza cuando menos el 25% del trabajo que se lleva a cabo en el país. 9. La desaparición de los empleos en Estados Unidos es distinta a la de Japón y Europa continental, porque en esos lugares existe el empleo de por vida, y porque tienen redes de seguridad mucho más generosas que las nuestras. 10. Las compañías muy cambiantes se están deshaciendo de los empleos, de forma implícita, cuando no explícita. 11. Si se sabe mucho de computación, la seguridad en el empleo sigue siendo posible. 12. El empleo más seguro a largo plazo será un empleo sindicalizado en una empresa que aparece en la revista Fortune 500. El empleo es un fenómeno histórico, y como tal tiene una expectativa limitada de vida. 14. La fuerza de trabajo basada en empleos es lo que creó la clase media, y la desaparición de los empleos es un enorme retroceso. 15. El núcleo de cualquier plan viable de búsqueda de empleo es prever qué campos se desarrollarán en los años venideros, y prepararnos para obtener un empleo en alguno de ellos. Ahora les ofreceré mis comentarios sobre cada una de estas frases, con base en lo que vi, oí y leí mientras trabajaba en esta materia. No. Tarda más tiempo en que los buenos empleos regresen después de esta reciente recesión, pero así ocurrirá.
Esta es una suposición muy generalizada, especialmente en los círculos políticos. Se confunde el trabajo con el empleo, y se subestima la medida en que cambió el trabajo desde el periodo en que los empleos dominaban el mercado del trabajo. 2. La principal causa de la pérdida de empleos en este país fue el menor costo de mano de obra en otros países. Esta es una explicación superficial y mañosa de lo que está sucediendo. Lo único que necesitamos hacer es evitar esas cosas de bajo costo hechas en países con mano de obra barata. Hay dos problemas con esta interpretación como consumidores. Todos los días votamos a favor de estas mercancías. Sustituirlas con artículos hechos en el país, más costosos, representa un estilo de vida que detestaría la mayoría de los estadounidenses. B. Si no dejáramos entrar esas mercancías extranjeras también. Aquí hay un programa secreto. Descubriríamos la misma erosión de empleos en las grandes compañías tradicionales, pero del terreno frente a compañías internas más pequeñas y deslaboralizadas. 3. Todo es tan solo el último capítulo de las máquinas que se apoderan de nuestros trabajos. Es indudable que la tecnología es la causa, pero esta es la era de la tecnología de la información. El cambio no es solo el desplazamiento cuantitativo de una persona que está sobre un tractor que hace 10 veces más que una persona montada a caballo. Lo que cambió es la naturaleza misma del trabajo. Aún se necesita hacerse, pero ya no puede dividirse efectivamente en empleos. 4. La tecnología de la información es un solvente que está haciendo desaparecer los empleos. Esto es verdad. Los detalles están en este capítulo y pueden resumirse en lo siguiente. La tecnología de la información da al trabajador individual muchos beneficios de la organización más grande e integrada, porque eso acelera enormemente el ritmo del cambio. 5. Pronto terminará la subcontratación. Además, solamente subcontratan funciones periféricas. No pueden subcontratarse las labores básicas sobre las que se basa una empresa. Es poco probable que aumente la flexibilidad, que generalmente reduce costos y que también aumenta la calidad, aunque sea tan solo una moda. Más, es totalmente erróneo suponer que solo las funciones menores pueden hacerse fuera de una empresa. Si así fuera, Lotus no habría desarrollado sus muy famosas notas, y la empresa Boston Brewing no hubiera sido capaz de producir su premiada cerveza Samuel Adams. El primero fue desarrollado por una pequeña empresa, dirigida por un ex empleado de Lotus, Ray Ossie. Y la segunda fue destilada en su totalidad por otras cervecerías, siguiendo las especificaciones de Boston Brewing. 6. Estos recortes de empleo son el producto de la codicia corporativa. Si las empresas no fueran tan egoístas, contratarían a más trabajadores y les pagarían buenos sueldos. Sí, hay mucha codicia en las empresas de hoy, a todo nivel, pero si se confiscaran las excesivas ganancias del presidente de la empresa y las dividieran entre toda la fuerza de trabajo, no produciría una gran diferencia en los sueldos. No es la codicia, sino más bien la necesidad de flexibilidad y capacidad de respuesta lo que impulsa a la mayoría de las empresas a abandonar los empleos de tiempo completo y a largo plazo. 7. En el inestable mercado de hoy estamos relativamente a salvo si contamos con mucha formación académica, especialmente con un posgrado. Esa posición no solo es errónea, sino también peligrosa. Alienta a la gente a no cambiar su punto de vista, sino a pagar demasiado dinero para obtener más títulos universitarios. Estos son tan comunes actualmente que dejaron de ser importantes, cuando menos en empresas donde el enfoque no está puesto en los requisitos formales, sino en la capacidad para desempeñarse en el trabajo. Y esas son las empresas que están dejando la antigua actitud, dice culpe. Pero usted no tiene una maestría. 8. La fuerza de trabajo eventual ahora realiza cuando menos el 25% del trabajo que se lleva a cabo en el país. Si sacáramos un total de empleados eventuales, contratistas, empleados de medio tiempo y consultores, la cifra sería ciertamente muy grande. Pero eso es contar árboles y no entender que estos forman un bosque. El bosque es que todos somos trabajadores eventuales. En la actualidad, el empleo de hoy es eventual y se basa en la capacidad del trabajador de producir valor. Ya sé que existen muchas burocracias y situaciones en las que el trabajo está garantizado por contratos, en donde no es necesario producir mucho, pero están desapareciendo y adeu más. Quiere fincar su carrera sobre la base de algo que está desapareciendo. 9. La desaparición de los empleos en Estados Unidos es distinta a la de Japón y Europa continental, porque en esos lugares existe el empleo de por vida, y porque tienen redes de seguridad mucho más generosas que las nuestras. Verdad que las diferencias culturales son muy importantes en la forma en que se trata a la gente en el trabajo, pero las fuerzas de lo que llamamos deslaborización están en todas partes. Además, el empleo de por vida está terminándose en todas partes. ¿Quién podría imaginarse que mi primer libro sobre estos cambios, Job Shift, fuera traducido al japonés? También fue publicado en Brasil, Alemania, Gran Bretaña, Australia, Corea, Francia, Taiwán, Grecia, Holanda e Indonesia. Estos cambios están ocurriendo en todo el mundo. 10. Las compañías muy cambiantes se están deshaciendo de los empleos, de forma implícita, cuando no explícita. Sí. No es que no contraten gente, y les den un sueldo, y los pongan en oficinas, donde sus nombres figuren en la puerta.
No, es simplemente la noción de seguridad que viene con tener un empleo y cumplir con el empleo, y la idea de que podamos quedar capturados en una desencripción de funciones. Son solo conceptos que antes estaban en el núcleo del mundo del trabajo, pero que ahora desaparecieron. 11. Si se sabe mucho de computación, la seguridad en el empleo sigue siendo posible. No hay duda de que la familiaridad con las computadoras es una ventaja en la actualidad, pero si lo único que se necesitara para tener seguridad en el empleo fuera conocer las computadoras, no habría despedidos en IBM, Apple, y en cientos de peces más pequeños en la pecera electrónica. Siento mucho decir esto, pero no hay ningún atajo para el valor agregado. De hecho, uno de los caminos más claros para el valor agregado tiene poco que ver con inicializarnos. 12. El empleo más seguro a largo plazo será un empleo sindicalizado en una empresa que aparece en la revista Fortune 500. ¿Dónde estuvieron en los últimos años? Empresas de la revista Fortune 500, o cuando menos las compañías más tradicionales del grupo, son ciertamente el núcleo del mundo del trabajo, pero sus fuerzas de trabajo se redujeron desmedidamente desde hace más de 10 años. Y dada la gente que quedó atrás en los equipos intercapacitados y interfuncionales, que incluyen a consultores externos y exempleados que vuelven como subcontratistas, la deslaborización está llegando a la capital del trabajo. 13. El empleo es un fenómeno histórico, y como tal tiene una expectativa limitada de vida. Esto es verdad, y lo necesitamos comprender. Hay tanto de nuestro pensamiento que está basado en el empleo. Necesitamos reconocer que el empleo no es parte de la creación de Dios. Fue producido por un tipo particular de trabajo que necesitaba hacerse, y con esa clase de trabajo ya no hay organizaciones predominantes que contraten, paguen y organicen a la gente para realizar el trabajo, en formas que tienen muy poco que ver con empleos. 14. La fuerza de trabajo basada en empleos es lo que creó la clase media, y la desaparición de los empleos es un enorme retroceso, como podría suponerlo. No veo que esto sea un retroceso. Pero no es del todo erróneo. Los empleos realmente formaron a la clase media, y la desaparición de los empleos tendrá un enorme impacto, aunque ahora sea imprevisible, sobre las relaciones sociales. Hipotecas que la clase media utilizaba para comprar casas se basaban en salarios regulares impredecibles. Si esto llega a algo más impredecible, ¿qué pasará con la adquisición de casas? Buena pregunta. Este libro no pretende explicar qué es lo que sucederá con los propietarios de casas, sino cómo procurarle su propio ingreso y un trabajo satisfactorio. 15. El núcleo de cualquier plan viable de búsqueda de empleo es prever qué campos se desarrollarán en los años venideros y prepararnos para obtener un empleo en alguno de ellos. A estas alturas, ya sabe lo que le diré, que el camino está lleno de personas que intentaron adivinar cuál sería el campo más desarrollado del futuro. Y B, acertaron, pero prefirieron la seguridad en el empleo y quedaron fuera al primer desvío. Esto quizás se haga fastidioso, pero, una vez más, olvídese de los empleos, busque lo que necesita hacerse. Ese trabajo existe en empresas en ramos no tan populares. Así, olvídese de los empleos y de los ramos, y descubrirá que en donde quiera hay trabajo que necesita realizarse. 2. Encuentre el trabajo de su vida. Y ante sus data. Nadie nace en el mundo sin que su trabajo nazca con él. James Russell Lowell, A Glance Behind the Curtain. Siempre quise ser alguien, pero debí ser más específico. Lily Tomlin y Jane Wagner, El factor interno. En el capítulo 1 hablamos sobre la mitad externa del desafío que cada uno de nosotros afronta para construir hoy una carrera. Necesidad de comprender los cambios que invalidan nuestras suposiciones sobre el trabajo y que vuelven obsoletos a muchos de nuestros planes. Este capítulo versa sobre la mitad interna del desafío, la necesidad de ver y ser capaces de presentarnos a nosotros mismos de un modo nuevo. Estas dos necesidades van juntas, porque son los cambios los que nos fuerzan a comprender de manera nueva qué es lo que podemos ofrecer e inventar nuevos modos de utilizar estos recursos. Ahora bien, la planificación de la carrera nunca fue así. DATA es un acrónimo compuesto por Desire, Abilities, Temperament y Assets. La misma forma en que los empleados de antaño podían olvidarse de los mercados en que trabajaban y las organizaciones para las que laboraban, en tanto que comprendieran sus empleos y los cumplieran, también podían olvidarse de comprenderse a sí mismos. Los empleos minimizaban las diferencias entre cada trabajador de manera individual. Lo que usted o yo queríamos era irrelevante. Cada uno tenía talentos que nunca explotaba. Pero eso no importaba, porque nadie pensaba en realidad que el empleo promedio nos daba una oportunidad de expresarnos. Hecho de que temporalmente fuésemos más aptos para un trabajo distinto al que teníamos, y bien, era una de esas tantas cosas desafortunadas que sucedían en el mundo laboral. La vida no era justa, y específicamente el trabajo no lo era. Nuestros patrones solo nos pagaban por realizar algunas actividades muy específicas, y en tanto pudiéramos hacerlas, obteníamos nuestro sueldo. Los empleos eran ranuras, cajas, agujeros de palomar. Todo iba muy bien si coincidíamos, pero la compañía no nos pagaba por expresarnos. Los empleos nos exigían seguir un guión que ya estaba escrito. Pero hoy es distinto. En el mundo deslaboralizado trabajamos sin guiones. Añadimos valor como podamos a lo que el cliente obtiene en sus tratos con la organización. Y tampoco es un mundo con jornadas de 8 horas, y que luego nos olvidamos de todo.
Cuando se compite con los demás, siempre existe otra persona que le encantaría ocupar nuestras labores y que estaría dispuesta a invertir una hora adicional en ellas. Quizá los trabajadores de hoy no rindan en un mítico 110%, pero, para su consternación, descubren que son medidos con ese parámetro. Este es un mundo en donde es mejor que todos hagan aquello para lo que son más capaces, aquello que los motive, lo que vaya mejor con su temperamento y lo que aproveche mejor los recursos que tienen. Este nuevo mercado de trabajo, las organizaciones pagan por obtener resultados, y nosotros somos más como microempresas que venden productos que empleados que cumplen con sus funciones. Nuevamente se trata de usted, S.A., y nuestras microempresas carecen de los recursos para crear y entregar sus productos. A la siguiente vez no podrán hacer negocios. Nuestros clientes pagan por los beneficios recibidos, no por las labores cumplidas. El aspecto interno de la nueva situación de trabajo es que cada uno de nosotros tiene una combinación única en su tipo de motivación, capacidad, estilo y ventajas incidentales que representan el trabajo que mejor coincide con nosotros, el trabajo para el que fuimos hechos, el trabajo de nuestras vidas. En el antiguo mundo de los empleos esto era igualmente cierto, pero en esencia era irrelevante, puesto que los empleos eran apartados y nos constreñíamos nosotros mismos para poder caber en ellos. Además, luego de que ese primer empleo nos hacía empezar, muchos de nosotros nos vimos en una cinta transportadora vocacional que tenía un destino predeterminado. Las esperanzas, preferencias y talentos eran cosas bonitas, pero no muy prácticas. En el mundo deslaborizado cobra un enorme significado la verdad de que cada uno de nosotros tiene una vida laboral inherente. Nada menos que hallar lo que usted desearía hacer, y que hará lo motivará y le dará la capacidad que exige el mundo laboral de hoy. Identificar su vida laboral ya no es una fantasía escapista más, es una condición para tener éxito. Ahora necesita descubrir su vida laboral si quiere tener la oportunidad de crear una vida de trabajo satisfactoria. Los antiguos requisitos. Cuando debía ocuparse una plaza, se exigían muchos requisitos: un título o certificado, años de experiencia y recomendaciones de alguien cuyo puesto tuviera algún peso. Si no se contaba con esto, nos atorábamos. Usted podría pensar que con la escasez actual de buenos empleos la carrera de los requisitos debería ser más difícil, y así es, en lo que empleos se refiere. Los solicitantes de empleos rebasan el número de plazas en una proporción de 10-1, de 20-1 y a veces de 100-1. Sin embargo, donde la gente halla el trabajo que necesita realizarse y demuestra que los recursos para hacerlo tienen errores, la carrera de los requisitos resulta muy distinta. Hay trabajo por hacerse y no una plaza que debe ocuparse, no hay fila de solicitantes. Los clientes con necesidades insatisfechas no se preocupan demasiado por los currícula. Lo que les preocupa es cómo resolver sus problemas. Y las preguntas que formulan no son ¿tiene usted una maestría? O ¿cuál es su historial de trabajo? Más bien son ¿qué haría usted para resolver este problema? O ¿cómo sé yo que usted puede hacerlo? Hablemos del tema de la educación. Aunque algunas compañías tradicionales siguen exigiendo un título universitario para dar un empleo, una quinta parte de las mejores microempresas, según la revista Forbes, dirigidas por 200 personas, que no estudiaron sino hasta la educación media superior. Microsoft y Oracle se las arreglaron muy bien con sus presidentes, sin requisitos. Tanto Bill Gates como Larry Ellison nunca egresaron de una universidad. La contratación en las compañías tradicionales se centraba en la educación, la experiencia y las recomendaciones. En hable cuántas empresas, y entre ellas se incluyen los líderes del mercado actual, abandonaron esto en favor de una evaluación muy distinta de los requisitos para realizar el trabajo que se necesita. Educación. Quizás se deba a que el conocimiento actual es muy efímero, y las técnicas que hoy se aprenden se abandonan al día siguiente. O quizá, como Lewis Perelman lo señaló en Scopes Out, que la educación convencional ya no garantiza el aprendizaje, y que el mejor aprendizaje ocurre fuera de las instituciones educativas. O quizás se deba a que las calificaciones y certificados simplemente miden la capacidad de terminar un programa académico. O quizá es que la educación ya es tan común en la actualidad, que ya no significa lo mismo que antes. Sea cual sea la razón, la educación significa menos que nunca. Todos necesitan una educación básica, pero un diploma universitario o incluso un posgrado ya no abre necesariamente las puertas del éxito. Conocemos historias de taxistas con doctorados y meseras con maestrías, y decimos, vaya, esto es una jungla, que debe. Podríamos decir es que la educación perdió su poder para damos con qué trataciones. Lo que antes era una llave relativamente incuestionable para el mundo laboral, actualmente la educación avanzada es cada vez menos garantía en el mundo deslaboralizado. Experiencia. La palabra experiencia es espinosa. Cuando significa que una persona puede cumplir con una tarea por lo que hizo antes, la experiencia puede ser útil. No quiero que mi cirujano tenga experiencia. Quiero que el piloto de mi aerolínea transcontinental tenga experiencia. Pero necesito exigir que todos a quienes contrate deban tener experiencia. No lo creo. Nordstrom no exige que sus vendedores tengan experiencia. La compañía descubrió que un empleo de ventas en cualquier otro sitio simplemente enseña malos hábitos a un trabajador. Henry Bessemer, cuyo revolucionario descubrimiento hizo posible la fabricación moderna de acero, escribió acerca de su hallazgo. Tuve una inmensa ventaja sobre muchos otros al tratar con el problema.
en tanto que no tenía ideas fijas derivadas de una práctica establecida desde hace mucho para controlar y sesgar mi mente, y no sufrí de la creencia general de que sea lo que sea, debe ser correcto. Empresas modernas piden experiencia con frecuencia, no es así en la práctica, aunque en sus ámbitos lo hacen sonar de otro modo. Experiencia es un requisito particularmente dudoso durante los periodos de cambios radicales y frecuentes, que son las mismas condiciones que están deslaboralizando a nuestras organizaciones. Recomendaciones. Y bien, a veces, ciertamente sí podemos hablar con alguien que conozca al solicitante. Y si la persona se muestra hábil en la evaluación, y si la persona es franca, y si la persona se toma su tiempo, para ser específico, y luego escuchamos a alguien que conozca el trabajo del solicitante, es algo que puede ser útil. Pero con más frecuencia las cartas de recomendación de hoy consisten en vagas declaraciones que no incriminan a quien las escribió, evaluaciones que siempre sobreestiman a iOS solicitantes, pues son recomendaciones que muestran poca comprensión de las labores que se espera que cumpla el empleado. Educación, la experiencia y las recomendaciones conformaban la base de los requisitos de un empleo, y también las solicitudes. Tenían muy poco que ver con lo que realmente éramos, o con lo que realmente podíamos hacer, pero sobre ello formábamos nuestros currícula. Esto era tan incuestionable que incluso lo utilizábamos para determinar lo que podíamos hacer para ganarnos el sostén. Sin embargo, no es lo que necesitamos para hallar trabajo con usted. S.A. Los nuevos requisitos sus data. Las prácticas cambian más rápido que los conceptos. La antigua realidad vende luego de que deja de explicar cómo se comporta la gente. Sí ocurre con las contrataciones. Al estudiar quién lograba ser contratado y por qué, acuñé el acrónimo de DATA para destacar los elementos cruciales del proceso en el modo en que se practicaba. Y usted desea colocarse no como solicitante de un empleo, sino como el más apto para poder hacer algo, el más capaz para resolver un problema o el mejor camino para capitalizar una buena oportunidad. Fórmese con base en sus data. De deseo. Demuestre que desea la labor más que otras personas que se interesan por ella. Las organizaciones comienzan a darse cuenta que la motivación es la piedra de toque del éxito. Recientemente, Silicon Graphics contrató personal técnico, y una descripción del Wall Street Journal sobre sus métodos concluyó que no repararon en las personas con mejores requisitos técnicos, sino en aquellas que demostraron mediante sus actos que deseaban más el puesto. Es fácil olvidarnos del deseo, o solo hablar de él. Antes no importaba mucho. Nuestros padres y maestros decían que no importaban cuáles eran nuestros deseos. Lo recuerda, no era lo que usted quería, sino lo que debía hacer. Todos los empleos se trataban de tener que hacer. Los candidatos con mejor perfil eran aquellos que reprimían sus deseos a tal grado que ya no les estorbaban para cumplir con sus empleos. No debe sorprendernos que la gente no tenía en alta estima lo que deseaba, excepto cuando soñaba despierta en un empleo fantástico en la compañía perfecta. El hecho es que esa situación ya cambió. Usted no solo será capaz de hacer el trabajo de alta calidad que el patrón de hoy espera, a menos que haga lo que realmente desea hacer. Simple como eso lo anterior, no quiere decir que si su empleo actual no es considerado como deseable, deba renunciar mañana. El empleo de hoy quizá sea el mejor escenario donde pueda ensayar el siguiente trayecto de su camino profesional. O no actualmente un empleo. El primer elemento en su plan para una carrera sin empleos es determinar qué es lo que en realidad desea en este momento de su vida. A igual aptitudes. ¿Tiene usted lo que se necesita para cumplir con el trabajo, lograr la tarea, resolver el problema? Es poco probable que sea una pregunta a la que pueda responder con una lista de los empleos que tuvo. Número cada vez mayor de organizaciones deja de lado la experiencia laboral y pide que se describa cómo se resolvía un problema o se logró un resultado en el pasado. Algunos incluso hacen una versión en tiempo real de las tareas que usted deberá cumplir si lo contratan. VG, una subsidiaria de la revista Forbes, buscaba recientemente un redactor. Hicieron pasar a 14 solicitantes al mismo tiempo, y se anunció que se les haría una audición para obtener el puesto. La audición consistió en la búsqueda de un tesoro, juego en el que a cada solicitante se le dio una lista de cosas que deberían encontrar, incluyendo el mejor precio en Nueva York para la primera edición de una novela de Evelyn Waugh, las mejores opciones de ruta en el Caribe para un tipo particular de velero, y números telefónicos de varias celebridades, los cuales no aparecen en el directorio. Esas eran las cosas que un redactor en FEI debería hacer posteriormente, por lo cual querían descubrir desde un principio quién era apto para realizarlas. Trataron al ganador de este juego. Sus aptitudes no son capacidades técnicas, aunque incluyen la habilidad de aprender rápidamente capacidades técnicas. Son cualidades que utilizó antes, cualidades que posiblemente son la base de la mayoría de las cosas en las que usted se desempeñó bien y casi todos sus logros. No es el resultado del entrenamiento o la capacitación, pues de hecho la mayoría de ellas quizá eran evidentes para las personas reflexivas cuando usted aún estaba en la educación primaria. Las aptitudes no solo se utilizan en su forma original,
Se reciclan de diversas maneras durante el transcurso de la carrera de una persona. Tim McCann, director de Teleway y quien desarrollara el servicio mundial de entrega de flores 800 Flowers, comenzó su carrera como trabajador social. Un entrevistador le preguntó que si en su actual ocupación aprovechaba algo de lo que hacía antes. Desde luego, McCann dijo, cuando se es trabajador social, se necesitan capacidades de empresario y luchar contra la burocracia. Realmente es un torneo de lucha, se necesita ser buen equilibrista y obtener distintas cosas, y que vayan en la misma dirección, o hacia el bien común. Eso es precisamente lo que tratamos de hacer en este negocio, ¿verdad? Se necesitan distintas clases de fuerzas, que se unifiquen para lograr la visión que se tiene, y hacer que otros acepten esa visión. Estoy seguro que esas aptitudes serán claras, ya que McCann solo estudió la educación primaria. A menos que usted piense, después de lo que señalamos en el capítulo 1 sobre las compañías de alta tecnología y el mercado laboral, que sus aptitudes necesitan ser dignas de la guerra de las galaxias, permítame hacer una lista de las 10 capacidades básicas para el mercado de trabajo, de acuerdo con el reciente resumen que hizo la Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo. 1. Lectura. 2. Escritura. 3. Computación. 4. Oratoria. 5. Escuchar. 6. Resolución de problemas. 7. Autoadministración. 8. Saber cómo aprender. 9. Trabajar en equipo. 10. Ser líderes de otros. Con lo anterior, no quiero decir que sus capacidades no requieran ser mejoradas. Podría resultar que comenzara a mejorar algunas de ellas. Lo que digo es que usted ya tiene las aptitudes básicas que necesita. No es como si tuviera que comenzar a aprender lituano o programación de computadoras. De temperamento. En las organizaciones donde la capacitación técnica es importante, también lo es el temperamento. Samuel Metters, presidente de una exitosa empresa de ingeniería ubicada en las afueras de Washington, D.C., en cierta ocasión dijo a un entrevistador que sus empleados eran técnicamente competentes, pero que desde hacía mucho tiempo, la industria Metters solo tenía contratos iniciales para realizar trabajo con el gobierno seguían. Viendo el trabajo subsiguiente ante otras empresas sobre esto comentó, recuerdo que presenté una propuesta ante una agencia gubernamental y vi cómo mis empleados bombardeaban con ideas al representante. Si el gobierno tenía que decidir entre Industrias Metters y una empresa con iguales recursos técnicos, los que tomaban las decisiones elegirían a la otra empresa porque no comprendíamos cómo tratar a los demás. Ahora busco candidatos que tengan calidez en sus personalidades. Acabo de contratar a una persona cuya proporción de aptitudes sociales contra aptitudes técnicas es de 70 contra 30. Finalmente comenzamos a obtener esos contratos subsiguientes. Advierta cómo Metters, aunque habla de aptitudes sociales, no está utilizando la capacitación sino la contratación para tratar el problema. Busca personas con un temperamento distinto, en vez de personas que tengan lo que generalmente llamamos aptitud. Muchas compañías consolidadas reconocen el temperamento como de importancia crítica para el éxito. Vimos hablar mucho del increíble servicio al cliente que tiene Nordstrom, y podemos imaginar que este vendedor al menudeo tiene algún sofisticado programa que incentiva esta capacidad en sus vendedores, pero no es así, pues Nordstrom tiene poca capacitación de servicio al cliente. Un representante adjudica la excelencia en el servicio de la empresa al hecho de que contrata a nuevos empleados fundamentalmente sobre la base de su actitud amistosa. Un consultor que trabajó con este vendedor desde hace tiempo concuerda con esta evaluación. Una larga tradición en Nordstrom es contratar a personas agradables a quienes les gusta la gente y que tengan buenos modales. Esto nos hace pensar cuánta capacitación se necesita, simplemente porque las compañías no contratan a las personas con el temperamento apropiado. Una vez evaluados los diversos grados de deseo, aptitudes y el temperamento subyacente de media docena de candidatos, debe ponerse un factor, hasta ahora no nombrado, por encima del resto. Sus áreas de experiencia son características, experiencias, recursos o posesiones que les dan una ventaja sobre sus rivales. Estas áreas de experiencia casi nunca son universales, sino más bien ventajas en relación con las exigencias del trabajo que debe hacerse. He aquí algunos ejemplos. Al leerlos, recuerde que la combinación de características y situaciones significa que literalmente hay millones de cosas que pueden ser áreas de experiencia. Haber crecido en una familia donde se hablaba español, camboyano o ruso podría ser un área de experiencia si una organización expandiera su trabajo en el extranjero. Tener estudios en geología podría ser un área de experiencia si un nuevo cliente fuera una nueva empresa minera o de perforaciones. Pasar un verano organizando el archivo en el bufete de abogado. 2 de su tío podría ser un área de experiencia si tuviera un cliente que tratara de hacer reingeniería en sus procesos de trabajo secretarial. Tener dinero en efectivo en casa puede ser un área de experiencia si así considera dejar su empleo y comenzar su propia empresa. Tener mucha formación académica, experiencia o recomendar millones a veces puede ser un beneficio. Yo pude recorrer muchas distancias debido al hecho de que tengo un doctorado, aun cuando tenga muy poca relación con lo que hago últimamente. Las áreas de experiencia son ventajas incidentales que todos tenemos, solo porque usted es quien es y por la vida que llevó. Sin embargo, tal vez necesite saber algo acerca de su cliente para darse cuenta de que son áreas de experiencia. Digamos que usted trabajó durante 3 años para una compañía que quebró y salió de ella antes de que se derrumbara completamente.
Usted podría considerarlo como una mancha en su currículum, pero para una organización que se debate en la quiebra podría ser un área de experiencia. A ello me refiero cuando las áreas de experiencia dependen no solo de nosotros, sino también de la situación. Experiencias que dicen algo de nosotros, y que podrían ser una ventaja en una situación en particular. Tal vez no sean una fortaleza, y de hecho podrían ser algo que usted desearía no tener, pero de todas formas pueden ser áreas de experiencia. Otras cualidades que la gente busca. Mientras más sepamos de nosotros mismos, más posibilidades tenemos de aprovechar lo que podemos ofrecer, por lo que no debemos ignorar la evaluación de ninguna de nuestras cualidades. Pero con el tiempo descubrí que algunas categorías muy populares resultaron ser mucho menos útiles para acercar el producto que se llevará al mercado que en el esplendor de la cacería de empleos. Tómense como ejemplo los valores. Muchos libros que explican cómo hallar empleo contienen largas listas de valores, de donde se supone que deben elegirse aquellos que sean más importantes para nosotros. ¿Es seguridad lo que usted necesita? ¿O la libertad de expresión? Yo siempre quiero decir, ambos. Servicio a la humanidad es más o menos importante en la lista que ser parte de una comunidad profesional. Luego está el hecho de que aunque yo le dijera que valoró algunas cosas de modo muy profundo, algunas personas que me conocen podrían estar en desacuerdo con mi autoevaluación. Lo mismo, respecto a algunos valores que yo diría que no me importan tanto. Tal vez les deberíamos dar el inventario de valores a nuestros amigos para que lo llenen en nuestro lugar. Los valores son ciertamente importantes en su vida y en la mía, pero son tan escurridizos. Hay valores que se procesan, y otros que se ponen en práctica. Existen los valores con los que tratamos de vivir y de los que intentamos alejarnos. Existen valores con los que vivimos en el trabajo y aquellos con los que vivimos en casa, y también está ese maldito valor con el que nos comprometemos totalmente, el cual dice que por encima de todo no debemos tener conflictos de valores. Los valores son realmente escurridizos. Sin embargo, mi experiencia me indica que una vez que se conocen las cosas que en verdad se desean, aptitudes que pueden hacer algunos trabajos más gratificantes que otros, y las preferencias que son inherentes a nuestros temperamentos, se cubre la mayor parte de los aspectos en los que los valores ejercen influencia sobre la cuestión de qué trabajo es mejor para nosotros. En pocas palabras, los valores comparten mucho territorio con los data. A pesar de ello, si los valores representan a otros muy importantes en el trabajo que usted busca, entonces es de vital importancia que los utilice para que lo guíen. Lo mismo se aplica a los intereses. Se utilizan en muchos sistemas para hallar empleo, pero siempre me paralizo cuando se me pide que haga una lista de mis intereses. A veces encuentro uno o dos, y en ocasiones sé que tengo en mente a todos y cada uno de ellos. Si usted es mejor que yo para ver cuáles son sus intereses, inclúyalos a sus data como muestras del trabajo que puede hacer para alguien. Solo recuerde que lo que trata de definir son los recursos que usted, S.A. puede llevar al mercado de trabajo, y no el empleo que le gustaría tener. Lo que estamos inventariando correspondería a los recursos naturales de un país. Los intereses y valores no me ayudaron mucho cuando traté de definir lo que podía ofrecer, lo que a alguien le gustaría pagarme para hacer, lo que podría conformar en un producto que un cliente me arrebataría. Luego están las capacidades. Ese es un término pegajoso que abarca todo, desde temperamento y las capacidades técnicas adquiridas mediante la capacitación, que se enlistarían como áreas de experiencia. Si usted naciera con cualquiera de estas cosas, y no solo se trata de cómo está usted conectado, entonces lo consideraría una cuestión de temperamento y no una capacidad. Si es un talento que usted tiene desde niño, o una facilidad para cierta clase de situaciones que no todos tienen, lo llamaría una aptitud. Si es algo para lo que usted fue entrenado o que aprendió en el trabajo, entonces lo consideraría una capacidad, pero en ese caso, yo lo incluiría en su lista de áreas de experiencia. El ingreso a una nueva era de autosuficiencia. Una de las razones por las que Estados Unidos está comenzando a aceptar la deslaborización más directamente que la mayoría de los países desarrollados es su tradición individualista. La tradición no es un rasgo contradictorio, puesto que propicia que los estadounidenses subestimen la importancia de pertenecer y depender de una comunidad. Pero sí les ofrece algo para defender, al aceptar este nuevo mundo, en el que las organizaciones e instituciones se están derrumbando. Para expresar la cuestión de manera paradójica, la tradición estadounidense es que no se necesitan tradiciones, por lo que sus héroes siempre fueron gente que hicieron las cosas sobre la marcha. Dos académicos que estudiaron la literatura del siglo XIX sobre crianza de niños, identificó como tema unificador la noción de que un niño debe poder, de manera independiente, salir al mundo urbano, capitalizar las oportunidades como se vayan presentando, labrarse una vida para sí que, en una sociedad rápidamente cambiante, podría requerir de distintas labores de las que se exigieron a sus padres. Contrastando el pasado con el presente, tendemos a imaginarlo como más estable y menos atomista de lo que era. Irving Myers, en su estudio sobre la era de Andrew Jackson, escribió la figura económica central es el empresario especulador que olfatea oportunidades distantes y toma prestado o inventa las formas de obtenerlas. Tácticas de crianza y las fuerzas económicas forman la médula del escritor más respetado de esta era, Ralph Waldo Emerson, cuya obra más popular se llama Autosuficiencia.
He aquí un pasaje que llevó a tantos y tantos textos de literatura. Hay un momento en la educación de todo hombre en que llega a la convicción de que la imitación es suicidio, de que debe aceptarse a sí mismo para bien o para mal, de que aunque el amplio universo está lleno de bien, ni un solo grano de nutritivo maíz puede llegar a él, sino mediante el trabajo que invierte en su parcela, que se le dio a labrar. El poder que reside en él es nuevo en la naturaleza, y nadie más que él sabe qué es lo que él puede hacer, como tampoco lo sabe hasta que lo intenta. Confiar en vosotros mismos. Cada corazón vibra con una cuerda distinta. Confíe en usted mismo. Ese mensaje fue enmarcado de tantas formas distintas, pero sea cual sea el contexto, sigue siendo un mensaje peculiarmente estadounidense. También es un mensaje fácil de malinterpretar, pues parece ser la racionalización del caos individualizado, pero Emerson no quiso que fuera así. Si comprendemos eso, podemos hallar mucha utilidad en ello. En nuestro contexto actual, la idea emersoniana de la autosuficiencia forma un marco filosófico para el necesario individualismo del trabajador deslaborizado. Nos recuerda que la imitación es suicidio en varias maneras muy importantes. Primero, si copiamos a los demás nos obligamos a copiar lo indicado por los requisitos de un trabajo. Contravenimos lo que nos hace esencialmente únicos en nuestro tipo, lo cual daña nuestra creatividad. Donde las condiciones de producción requieran de poca iniciativa o creatividad individual, la ganancia en la convencionalización bien puede justificar la pérdida. Pero en el mercado de trabajo actual, las antiguas virtudes de cumplir con el trabajo no son suficientes. Núcleo del enfoque de los data frente al trabajo, por otra parte, es que el mejor trabajo que puede hacerse ocurre únicamente cuando los trabajadores son ellos mismos y contribuyen con todas sus energías e ideas propias. Segundo, la imitación generalmente se basa en una versión muy simplificada del original, puesto que la complejidad de una acción que proviene del yo es demasiado grande para comprenderla y copiarla. Desafortunadamente, la tan difundida práctica de emular dejó la impresión de que la copia es realmente lo mismo que el original y que las diferencias no importan. Este enfoque es similar a la forma que se desarrolló el fertilizante químico, tomando materiales orgánicos, parándolos en sus principales componentes químicos, y luego combinando los componentes con el fertilizante artificial. Los resultados parecen buenos durante un tiempo, pero gradualmente comienza a ser evidente la ausencia de materia orgánica en el fertilizante químico. La tierra se endurece, se acumulan residuos salinos, las plantas necesitan más del mismo fertilizante que produce los problemas, y el crecimiento se debilita. Así sucede cuando solo se hace el trabajo. Al principio es interesante, pero con el tiempo lo repetitivo y la artificialidad de lo que hacemos se acumula y nos sentimos debilitados. Mientras más estilizada o diseñada sea la conducta del empleo, el problema empeora. Tercero, la imitación confunde el resultado con el proceso. Podemos aprender mucho observando cómo otros encaran una situación, pero copiar el resultado de ese enfoque produce un trabajo sin vida y sin utilidades. Actualmente circula una historia acerca de una sucursal europea de una compañía de computadoras de Estados Unidos, que turnó a los trabajadores mismos el rediseño de los espacios de su oficina central. Los resultados fueron no solo excelentes, tanto funcional como estéticamente, sino que el proyecto mismo infundió una enorme sensación de orgullo y espíritu en el grupo. Los europeos invitaron a otras sucursales de la empresa a hablar con los trabajadores, con la esperanza de que ocurrieran en otras partes proyectos similares de diseño autosuficiente. Pero descubrieron, asombrados, que a los visitantes no les interesaba el proceso que fue el núcleo de todo el ejercicio. Solo querían los planos de la nueva disposición para que pudieran copiarla. Cuarto motivo. La imitación hace mucho menos probables las mejoras y los descubrimientos revolucionarios. Barry Diller, ejecutivo de televisión y de Hollywood, demostró esto de manera muy reveladora cuando habló de su estadía en la productora Paramount, cuando era la productora de Hollywood menos importante, a la que llegaba un guión cinematográfico solo después de que los demás estudios lo rechazaran. Reflexionó lo siguiente: quizá es importante no obtener lo que todos los demás piensan que es el mejor material. Quizá nadie sabe qué es lo mejor. Quizá lo mejor proviene de hacer nuestra propia elección, en sus méritos y no en su genealogía. Tal vez es mejor sentirse incómodo y quedarse a solas para vencer en lo que podemos armar con base en nuestro propio juicio. Diller hablaba sobre cómo la sabiduría convencional produce solo imitaciones de los éxitos del ayer, y se pierde completamente lo insólito y lo novedoso. En este caso, dentro del montón de imitaciones de tercera clase, legó a su escritorio la película Saturday Night Fever, la que provocó que la Paramount volviera a cobrar importancia. Quinto, la imitación siempre juega a las carreras. En el momento en que usted copia algo, los demás hacen lo mismo, y ya está pasado de moda. Esto es real en las compañías, así como en las microempresas que usted y su carrera formarán. Es aún más verdadero porque las compañías grandes y veteranas tienen ciertos ímpetus y les lleva tiempo antes de que su falta de creatividad y flexibilidad los haga estancarse. Pero con usted, sociedad anónima, copiar le hará imposible avanzar. Aunque eso no fue un problema, porque sus datos son únicos en su tipo. Solo necesita encontrar necesidades reales, que abundan en un mercado rápidamente cambiante, y examinarlas de tal manera que mejoren lo que el cliente hace.
Finalmente, la imitación puede costarle el alma. Realmente, el gran teólogo judío Martin Buber encontró la historia de Rabbi Sosia, quien a veces era criticado por su comportamiento poco convencional. Sus colegas rabinos se reunieron con él y argumentaron que no había otra alternativa que seguir la ley de Moisés y las tradiciones de los mayores. Sosia los escuchó cuidadosamente y luego replicó tristemente: pero cuando me reúna con Dios en los cielos, Él no me preguntará por qué no fuiste Moisés, sino que me preguntará por qué no fuiste Sosia. Es con este espíritu de autosuficiencia inteligente, como el trabajo que está sustituyendo al empleo, puede ser una excelente fuente de desarrollo individual, de la autorrealización, que algunas tradiciones llaman individuación. Este proceso de convertirse en lo que realmente somos no sucedería en el empleo tradicional, pero tampoco ocurrirá en el narcisista mundo del autoengrandecimiento que caracteriza a algunas nuevas empresas. Es más probable que la individuación surja en el proceso de aprovechar nuestro propio talento y templándolo en el fuego de las situaciones que se enfrentan en el mercado de trabajo real. Eso es posible hoy en día de una forma en que nunca antes lo fue. Resumen. En este capítulo presenté los data.